Bueno, alumnos, les voy a dejar el video para que ustedes puedan realizar el trabajo práctico número 4. Eh, bueno, lo primero es tener en cuenta las fórmulas con las que vamos a trabajar para poder estimar el tiempo de reverberación. Nosotros ya habíamos hablado y habíamos visto la fórmula y el método de Sabin para poder calcularlo. Por lo tanto, el T60 lo calculamos como 0,161 por el volumen dividido por la absorción total. Ya hemos discutido acerca de los cambios que se producen al modificar las variables en la fórmula, que son el volumen y la absorción de los materiales que conforman la sala. Bueno, este es el primer dato importante que vamos a recordar. Segundo, vamos a describir de qué estamos hablando cuando nos referimos a la absorción total. La absorción total va a ser igual a las superficies por los coeficientes de absorción asociados, ¿no? La superficie 1 por el coeficiente 1 más la superficie 2 por el coeficiente 2 más la superficie n por el coeficiente de absorción n. O sea, esto es para aclarar que podríamos trabajar con tantas superficies como nosotros quisiéramos, a pesar de que se haga más complejo el cálculo, pero podemos trabajar con tantas superficies como nosotros consideramos que fuese necesario, ¿no? Eso va a depender de la profundidad del análisis que nosotros hagamos. Lo otro sería tener en cuenta, una vez que ya sabemos cuál es la herramienta que vamos a utilizar, primero pensar cuál es el sonido o cuál es la frecuencia con la que vamos a trabajar. La primera pregunta podemos elegir con un valor arbitrario si nos fijamos en la tabla de coeficientes de absorción de los materiales, ¿no es cierto? Podemos elegir, por ejemplo, una frecuencia de 500 Hz. Y yo acá tengo mi tabla, voy a mostrar. ¿Sí? Y si yo elijo una frecuencia de 500 Hz, estoy aquí. Una frecuencia de 500 Hz. Vamos a elegir esa frecuencia o esa sonoridad para estudiar el tiempo de reverberación. Recuerden que mientras la frecuencia es más baja, el sonido se hace más grave, y a medida que vamos subiendo el valor de la frecuencia, el sonido se hace más agudo. Por lo tanto, elegí una frecuencia media para estimar. Eso es lo primero, tener en cuenta eso. Datos, necesito datos. Vamos a trabajar con un lugar parecido a un aula de la universidad, ¿sí? Podemos decir que la habitación con la que vamos a trabajar tiene el tamaño, ¿no es cierto? Vamos a describir el tamaño. Vamos a decir que tiene ancho 5 metros, un ejemplo, el largo 10 metros y el alto 3 metros, por ejemplo. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Yo con estos datos puedo calcular el volumen. Entonces yo sé que el volumen, como el volumen es ancho por largo por alto, puedo decir que el volumen va a ser igual a 5 por 10 por 3, y eso equivale a 150 metros cúbicos. Ese es mi volumen. Tengo mi primer dato que necesito para poder, obviamente, reemplazar en la fórmula. ¿Qué otros datos necesito tener en cuenta? Los materiales con los cuales está compuesto el lugar. Vamos a suponer, ¿no es cierto?, que tenemos un lugar, lo vamos a tener en cuenta para estos materiales: techo, ¿sí?, un cielo raso. Vamos a hablar de paredes. Podemos decir que las paredes son de ladrillo visto pintado. Y podríamos hacer referencia al piso como si fuese parquet, solo para el caso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Venimos acá a la tablita de valores de coeficiente de absorción de materiales y vamos a buscar los materiales con los que estamos trabajando. Por ejemplo, el techo de cielo raso. Yo vengo y busco en los materiales, acá tengo los cielos rasos,
puedo elegir un cielo raso de 19 milímetros, ¿sí? Y lo tengo que ubicar en la columna de la frecuencia con la que voy a trabajar. Por lo tanto, en 500 Hz vengo hasta el valor del panel de cielo raso de 19 milímetros y el valor del coeficiente de absorción es de 0,71. Entonces yo podría decir que el alfa para el cielo raso es de 0,71. Estamos hablando de la frecuencia de 500 Hz, ¿sí? Bien, hago lo mismo con el resto, ¿sí? Puedo buscar para una pared de ladrillo pintado. Vamos a ver, mármol. Sí, acá está. Ladrillo visto pintado. A 500 Hz tenemos 0,02. Un alfa 0,02. Y para el parquet, el piso de parquet, vamos a ver. Acá está, piso de parquet. Acá tenemos a 500 Hz un alfa de 0,07. El alfa aquí es de 0,07. Bien, y ya tenemos nuestros datos para comenzar, ¿sí? Esos son todos los datos que necesito para comenzar a calcular. Entonces, lo primero será entender de que yo les pedí en el ejercicio que ustedes estimen el tiempo de reverberación para un sólido rectangular, ¿sí? Por eso es que elegimos este salón que tuviese un ancho de 5 metros, un largo de 10 metros y un alto de 3 metros. ¿Para qué? Comencemos con algo sencillo. Si esto fuese mi salón, voy a tener un ancho de 5 metros, ¿sí? De lado a lado, ahí 5 metros, un alto de 3 metros y voy a tener un largo de 10. Vemos que de acá tendrá 10 metros. Bien, por supuesto mi sólido se verá así. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Tengo que tener en cuenta la cantidad de superficies con las que voy a trabajar. Tengo una superficie aquí al frente, ¿sí? Tengo una superficie al frente, tengo otra superficie acá lateral, tengo la superficie de atrás, tengo la superficie de este otro lado, tengo la superficie del techo y tengo la superficie del piso. O sea que tengo en total 6 superficies. ¿Qué es lo que puedo hacer yo? Decir de esta manera, hay que ordenarse en este punto. Nosotros podemos decir que tenemos 6 superficies, por lo tanto, la superficie 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. ¿Sí? Entonces, ¿qué van a hacer? Hay que sacar las diferentes áreas, ¿no? Sabemos que la superficie 1 podemos llamarle pared frontal. Y el área de esta va a ser 5 por 3. 5 por 3 va a ser igual a 15 metros cuadrados. Vamos con la superficie 2. Podemos decir que la superficie 2 va a ser la pared esta lateral. Entonces podemos poner pared lateral 1 y esta va a ser de 10 por 3 de alto. 10 por 3 va a ser igual a 30 metros cuadrados. ¿Sí? Puedo decir que después tengo la pared trasera, ¿sí? ¿Sí? Podemos poner pared trasera, ¿sí? Y la pared trasera va a tener también 5 metros por 3. Tenemos los 5 de acá por los 3 de alto. Son 15 metros cuadrados. Después, ¿cuál sigue? Vamos dando la vuelta. Teníamos la del frente, tenemos la lateral, tenemos la trasera y vamos por la otra lateral. Pared lateral 2 y ese va a tener los 10 metros de largo por el alto. ¿Sí? Son 10 por 3, son 30 metros cuadrados.
Perfecto, ya dimos la vuelta con nuestras 4 superficies. Ahora vamos a tener en cuenta la pared frontal y la pared, perdón, el techo y el piso que nos está faltando, ¿sí? El techo y el piso van a tener el techo 5 por 10, 5 por 10 son 50 metros cuadrados y el piso va a tener exactamente lo mismo. ¿Sí? Ahí tenemos nuestros datos. En este punto tenemos todos los datos que necesitamos para poder estimar el tiempo de regulación. Ahora lo único que vamos a hacer es comenzar a reemplazar y a estimar los valores, ¿sí? Entonces sabemos que la absorción total va a ser igual a la superficie 1 por el alfa asociado. Lo que podemos hacer para ordenarnos es de este lado, escribir el alfa de cada uno. Vamos a recordar acá, tenemos el techo, el alfa es 0,71. Vamos a poner acá 0,71. El piso es 0,07, que era de parquet, 0,07. Y después las paredes con un coeficiente de absorción de 0,02. Entonces todas estas son mis paredes. 0,2. Este es el valor de alfa. Acá, alfa acá y alfa acá. Bien, ya tenemos nuestros datos. Entonces vamos a reemplazar superficie 1 por alfa 1. Y así vamos a ir hasta superficie n por alfa n. Entonces tenemos que la absorción total va a ser igual a la 1, 15 por el alfa 1, 0,02, más la superficie 2, que vale 30, por 0,02, más la superficie 3, vale 15, por 0,02, más la superficie 4 de 30, por 0,02, más la superficie 5 del techo, ¿sí? Que son 50 por 0,71, más la superficie 6, que son 50 por 0,07. ¿Sí? Y hasta ahí estaríamos.